Y entramos hoy en la cuestión de las creencias de la hermandad, lo que para mí es un punto muy importante y quizás de todo lo que hemos visto hasta hoy es la cosa más importante, porque esto toca a la manera de ser hermandad, a la manera de ser iglesia en el mundo de hoy, pero también cómo la hermandad ha entendido la cuestión de ser iglesia a lo largo de su historia. Ya hemos visto cualquier cantidad de cosas, pero en estas vueltas que hemos dado, yo he salientado varias veces como la iglesia de la hermandad es una iglesia distinta de los demás. Y vamos a ver a partir de ahora la cantidad de cosas que tenemos que son nuestras y que no la vamos a encontrar con el mismo énfasis en otras iglesias o en otras denominaciones. Y esto es lo nuestro, y por esto para mí yo lo reputo como lo más importante, que es lo que nos hace ser lo que somos y lo que debemos insistir en continuar siendo, para no negar la historia, no negar el sudor y la sangre de mucha gente que ha vivido y ha dado su vida por estos ideales y por esta iglesia. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que los primeros que salieron de la iglesia allá en 1708 consideraban la iglesia oficial, la iglesia estatal, una iglesia totalmente adoctrinada, y no querían continuar con lo que había. Querían algo nuevo. Y por esto, uno de los puntos centrales que los motivaron es el hecho de que no querían una iglesia credal. No querían una iglesia en donde la gente recitaba unas tantas cuantas frases de un credo y lo hacían domingo tras domingo de manera mecánica, pero esto no representaba cambio en sus vidas. El hecho de que los primeros de la hermandad se definieron como no credalistas, o sea, no aceptaban un credo, y aliado al hecho de que fueron perseguidos y no tuvieron ni tiempo ni tranquilidad para poner por escrito lo que creían, resultó que hoy no tenemos libros que describen lo que la hermandad creía. Esta es una cosa interesante. Lutero dejó escritos, Calvino dejó comentarios a los libros de la Biblia, dejó sus institutos de la religión cristiana, otros de otras denominaciones dejaron otras cosas escritas, pero los de la hermandad muy poco producieron, y no producieron por las circunstancias que vivieron. En lo que pese el hecho de no tenemos estos libros y esta compilación de lo que creían, hay algunas creencias de los primeros años y que se centran alrededor de algunos temas principales y algunas otras creencias que vinieron siendo desarrolladas e incorporadas a la vida de la iglesia y que lo vamos a ver acá en este módulo para entender un poquito las características de la iglesia de la hermandad. Y el primer punto que debemos reconocer, enfatizar, considerar y tener orgullo, y santo orgullo, es que la hermandad fue conocida como la gente del libro, el biblicismo de la iglesia. Sus miembros eran estudiantes cuidadosos de la Biblia. Tomaban tiempo discutiendo cada trozo de las Escrituras.
Ellos conocían la Biblia de memoria y mencionaban trozos largos. Llevaban el mensaje de la Biblia sin lagunas, con interpretaciones sencillas. Pues la regla era tomar la Biblia como se la lee, de la manera que entendían. Mismo que no hubieran aparatos hermenéuticos, mismo que no tuvieran muchas instrucciones para hacer esto, ellos lo leían, entendían que debía ser así y así lo tomaban en serio, lo obedecían. Por lo general estudiaban en grupos, pequeños grupos, creyendo que el Espíritu Santo les iluminaba cuando 2 o 3 estaban reunidos juntos en el nombre de Jesús. Acá 2 cosas importantes. Primero, estudios continuados de las Escrituras hechas en grupos pequeños. Creían que Dios estaba junto con ellos porque se reunían 2, 3 o poco otros más, pero reuníanse en el nombre de Jesucristo. Y por esto practicaban una cosa que es la hermenéutica comunitaria, en donde todos los dones y todos los presentes participaban de la interpretación. No era uno que predicaba, no era uno que sabía, que enseñaba a los demás, pero sí era un trabajo en donde todos, con sus vidas, con sus experiencias, con su conocimiento, con su capacidad intelectual, ponía su contribución y juntos caminaban en la búsqueda de una interpretación que fuera aceptable por consenso del grupo. La otra cosa que practicaban era la restauración. Una de las metas era descubrir la vida, las creencias y las prácticas de la iglesia primitiva y restaurarlas. Alexander Mack dijo que se sentía poderosamente atraído a volver sobre los pasos de los primeros cristianos. En otras palabras, el objetivo era restaurar la fe y la práctica de la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Esta es una cosa de los anabautistas, esta es una cosa de los pietistas, esta es una cosa de la hermandad. Volver al principio, buscar entender cómo se hacía y buscar hacer esto aún hoy. Dernbach citó a uno de los críticos de la hermandad, diciendo: su fundamento se basa en la simple letra de la Escritura y es una imitación de los primeros cristianos. Buscamos vivir imitando lo que ellos hacían y restaurando la manera primitiva de hacer la iglesia. Por eso tenemos la iglesia primitiva como un modelo, como la búsqueda constante de maneras de hacer. Y esta iglesia primitiva tuvo un problema serio cuando Constantino se metió en la iglesia y la transformó en la iglesia oficial del Imperio Romano y corrompió la iglesia. Y después de esto tuvimos la iglesia romana, que es la continuación de la iglesia constantiniana, con todos los problemas que ya hemos visto en estos días, con los desvíos, los pecados, la inmoralidad, el platal que sacaban de toda parte. Y ahí vienen entonces las iglesias reformadas. Lutero, Calvino, Zwinglio, y buscan hacer una reforma en la iglesia y hicieron cualquier cantidad de contribuciones para que las cosas pudieran ser distintas.
De ahí entonces vienen las iglesias anabautistas como producto primero de la disidencia de los que seguían a Zwinglio. Y por final tenemos la iglesia de la hermandad. Si la iglesia anabautista nace en 1525, la hermandad nace en 1708, casi 200 años después. Una iglesia anabautista con influencias pietistas. Este es importantísimo. Es una iglesia que agarró de toda esta historia, es una iglesia que sí pensó serio, y la gente que empezó esta iglesia empezó con un ardor, con una pureza de intenciones. Y desde 1708 hasta hoy, la iglesia de la hermandad es una iglesia en proceso. No es una iglesia que nació acabada, pronta, lista, cerrada en sus conocimientos, cerrada en su teología, cerrada en una confesión de fe, pero sí es una iglesia que a cada vez, a cada asamblea anual, a cada nuevo movimiento social, busca entender y ser iglesia en este nuevo momento. Es una iglesia abierta, es una iglesia que se hace iglesia a cada día, a cada momento, busca ser fiel, mirando hacia el principio como modelo, tomando la experiencia de la caminada de la iglesia, haciendo la interpretación comunitaria de las escrituras y del contexto que vive, para ser una iglesia que tenga un mensaje pertinente para los días que estamos viviendo. La iglesia de la hermandad también disciplinó y enseñó la obediencia. Uno de los líderes pietistas escribió: ¿cuál es la mejor manera de ser obediente y no despreciar los mandamientos del Señor Jesucristo? Mac Jr. dijo: este fue enfáticamente lo que se les ofrece en sus corazones, que es la obediencia en fe, si el alma desea ser salvado. Obedecer fue el tema principal de las primeras creencias de la hermandad, y quiero llamar acá la atención a un punto. Esta declaración de Mac Jr. tiene acá un contenido que puede sonar, y quizás hubiera ahí cualquier cosita de salvación por las obras. Lo que quiero decir es que es la obediencia en fe si el alma desea ser salvado. La obediencia es la clave para la salvación. Esto es problemático. Pero la hermandad siempre tomó la obediencia muy en serio. Y tan en serio que Mac Jr. llegó a decir esto y a afirmar que la obediencia podría ayudar en la salvación. Jesús invitó a la gente a ser sus discípulos y a colocar la lealtad a Él por encima del propio interés, por encima de la familia, por encima del comportamiento social, y hasta por encima de las autoridades del mundo. Y ahí ustedes tienen las citaciones bíblicas para esto. La hermandad creía que los discípulos de Jesús que los discípulos de Jesús deben obedecer todos sus mandamientos, y no los que me gustan, e incluso tomar su cruz.
Seguir lo mismo en medio del sufrimiento, que fue lo que los anabautistas pasaron, que fue lo que muchos pietistas pasaron, y fue lo que Alexander Mack pasó, y otros de la hermandad pasaron al principio de la iglesia. Pero también debe obedecer en el servicio, y acá este es importante. La obediencia en el servicio al prójimo. La otra cosa que la iglesia de la hermandad enseñó y enseña es la no conformidad con el mundo. La hermandad supo que tomar el Nuevo Testamento en serio traería conflictos con las prácticas y estilos de vida de la sociedad que les rodeaba. La hermandad creía que se debe presentar los cuerpos a Dios como sacrificio vivo, colocándolos a su disposición y dedicándolo a hacer su voluntad, y que no se debe conformar a las formas de prosperar sin Dios. Establecieron patrones para la conversación, actitudes hacia los ofensores, apariencia exterior y relación con las cosas materiales. La hermandad hacía la separación del mundo, distinguiendo a aquellos que han sido bautizados en la comunidad de fe como hermano y hermana. Los de afuera eran llamados de amigos. La otra cosa también que caracteriza a la hermandad es la no resistencia a los enemigos. Tomando por base Mateo 5:39, de no resistir al enemigo y poner la otra mejilla cuando abusado por otros, llevaron a serio la manera de tratar a los que nos maltratan de una manera distinta, no por la retribución, pero por el amor, por la misericordia. Me agredió en la mejilla, la retribución le da un puñetazo, no, le da la otra mejilla. Pero también la hermandad enseñó que no se debe participar en actividades militares si el país está en guerra. Andrew Boni fue detenido en Basilea, Suiza, por su negativa a servir en el ejército. John Nash, que ya hemos visto de él, fue colgado de un árbol al negarse a participar del ejército de Prusia y a convertirse en un guardia. La hermandad seguía el príncipe de paz, a pesar de que los gobernantes no veían con buenos ojos a los que seguían el estilo de vida de la no resistencia. Los reyes, los gobernadores querían gente para defender sus tierras, querían gente para avanzar sobre las tierras de los demás, y por esto hacían guerras, pero la hermandad se opuso a esto, y esto debemos no estar oponiéndonos hasta hoy, siempre. No hay guerra justa, todas las guerras son pecado, y esta es una enseñanza de la hermandad. Otra cosa que también ha caracterizado la iglesia es la disciplina. Un crítico de Alexander Mack preguntó por qué un cristiano que ha pecado abiertamente no se podría mantener en comunión. Su argumento era que el castigo estaría sobre los hombros de los que han pecado, no en la iglesia. La respuesta de Mack fue que este es el verdadero amor para llamar a los pecadores al arrepentimiento en lugar de permitirles permanecer en sus pecados. No se toleraba el pecado en el seno de la iglesia. Se amaba al pecador, pero se abominaba al pecado. La hermandad creía que debe anunciar el evangelio y educar a los creyentes, y que la membresía debe ser de aquellos que están tratando de vivir de acuerdo con las enseñanzas
de la Biblia. Cuando una persona es recibida como miembro de la iglesia, está aceptando recibir también la disciplina, de acuerdo con Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, va usted y él solo. Si no te oye, lleva dos contigo como testigos. Si es mío, así no oye, lo lleve a la iglesia. Los padres que aman a sus hijos preferirán disciplinar a ellos que dejar que sigan sus propios caprichos. Practicar la disciplina en la iglesia es un espíritu de compasión, es una virtud, un acto de amor. Otra de las características de la hermandad es la ayuda mutua. Con la persecución sobre los primeros pietistas, la hermandad enfrentó distancias y dificultades para visitar y consolar a los que eran presos. La ayuda se dirigió en primer lugar a los miembros de la comunidad cristiana, pero no se limitaba solo a los creyentes. El concepto de proporcionar ayuda mutua a las personas necesitadas es una de las fortalezas de la hermandad aún hoy, lo que caracteriza a la hermandad como una iglesia de servicio. La hermandad rechazó el falso amor, que es suave y permisivo, que no llega a confrontar el pecado y que hace elogios para impresionar a la gente. La hermandad estaba consciente de que el amor mostrado a los demás era el ideal de unidad al interior de la comunidad. Practicaban el beso santo, tomando la declaración de Romanos 16:6 y otros 4 lugares en el Nuevo Testamento. Cuando ellos se reunían, recibían los unos a los otros, incluso del mismo sexo, con el beso del amor como forma de decir, te amo. Voy a ser honesto con usted. Su énfasis no estaba en la claridad absoluta de la doctrina, pero cómo lograr un alto nivel de vida cristiana. La hermandad tenía un gran respeto por la autenticidad de la Escritura y donde la Biblia dice algo, hay que obedecer. Y obedecer según la manera como yo entiendo lo que la Biblia está diciendo. Yo soy responsable por ser obediente a la manera que yo entiendo. Y esta manera que yo entiendo no es una cuestión individualista, pero siempre esta manera que yo entiendo a partir de la conversación con los demás de la iglesia, en la práctica de la comunidad hermenéutica, en la práctica del trueque de ideas, y el intercambio de interpretaciones para que se busque el consenso. Su sello distintivo era la simplicidad en la obediencia literal a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. No sentían que tenían que entender la razón de un mandamiento antes de que pudieran obedecer. Obedecían, mismo si no entendían. Confiaban en que el camino de Dios era siempre el mejor camino. La no confesionalidad. Ya se dijo que la hermandad es no credalista, no tiene un credo, una colección cortita de las creencias básicas. Ni mismo acepta algo que todas las demás iglesias aceptan, que es el credo apostólico. Podemos recitarlo, pero no lo tomamos como de nuestra declaración de fe. Pero a esto también hay que añadirse que no tenemos una confesión de fe. La confesión de fe es una colección sistemática de las creencias de una denominación que sirve para decir y balizar las doctrinas correctas y las herejías.
La confesión de fe es mucho más grande que un credo y trata de todos los temas de la teología, o casi todos los temas, y de una manera sistemática. Y las confesiones son comunes a todas las denominaciones, y incluso los menonitas son confesionales, los cuáqueros son confesionales, los bautistas, presbiterianos, luteranos y otras denominaciones. La hermandad, con casi total seguridad se lo afirmo, es la única denominación cristiana que no tiene una confesión de fe. Y cuando digo esto a mis amigos pastores que pertenezco a una iglesia que no tiene una confesión de fe, acabo casi siempre oyendo, pero entonces esto es un lío tu iglesia, cada uno hace lo que quiere. No es así. Mucho por el contrario. Los calvinistas están presos a una confesión de fe, hecha en 1600 y algo, a la confesión de fe de Westminster, y desde allá están repitiendo siempre las mismas cosas. Los luteranos están basados en las confesiones de Augsburgo y Helvética, y desde el 1500 y algo están diciendo las mismas cosas. Cuando se tiene una confesión de fe, no se puede cambiar, no se puede pensar, no se puede buscar nuevas maneras, porque la confesión es la manera de decir esto es lo correcto. Pero cuando pertenecemos a una iglesia no confesional, permite que la teología de la iglesia se haga en el camino, según la necesidad que cada grupo tiene. Vea que nosotros tenemos iglesias en los Estados Unidos y en varias partes de los Estados Unidos, y hay iglesias de la hermandad que son gringas, hay iglesias que son hispanas, hay iglesias que son coreanas, hay iglesias que son negras. Pero también tenemos iglesia de la hermandad en la República Dominicana, tenemos la iglesia de la hermandad en Nigeria, en India, en Brasil. Y cada una de estas iglesias tiene una respuesta a dar al momento y al contexto que vive. Y debemos buscar entender y dar respuestas a estos momentos y a estas circunstancias. La iglesia de Nigeria, con la cuestión del Boko Haram, tiene que pensar cómo ser iglesia en medio a la persecución y la convivencia con los musulmanes. Esto no es el problema de la iglesia de la República Dominicana. El problema de la República Dominicana es otro. El problema de la República Dominicana quizás está mucho más relacionado a las familias que tienen sus miembros alejados en España, en Europa, en Estados Unidos, y cómo trabajar con estas familias que están en la iglesia, cómo trabajar con los jóvenes que tienen problemas para encontrar empleos y cómo la iglesia puede ayudar en esto, cómo la iglesia puede ser una comunidad de ayuda a estos jóvenes que están llegando para el mercado de trabajo buscando un empleo y están enfrentando dificultades. La iglesia en Brasil no tiene que vivir con los musulmanes, pero tiene que vivir con unas crisis políticas y económicas que ya vienen desde algún tiempo. Hay una decadencia moral y ética en Brasil. ¿Cómo la iglesia de la hermandad responde a esto? No repitiendo lo que se dijo en 1500, en 1600, no repitiendo las cosas que están en una confesión de fe, pero sí a cada reunión, a cada vez que nos debruçamos sobre las escrituras, tenemos que encontrar respuestas para nuestros días. Y esto es la ventaja de no tener una confesión. No es una iglesia donde cada uno hace lo que quiere, pero es una iglesia en donde todos buscan una interpretación, y
cuando la encuentran, la toman en serio porque acreditan que lo que han entendido fue el mismo Dios que los ayudó a entender así. Por esto hacemos la interpretación comunitaria de las Escrituras. Porque la hermandad cree y acepta el sacerdocio universal de todos los creyentes. Lo que quiere decir que cada uno y cada cual tiene una capacitación especial para realizar un ministerio específico en la iglesia. Se entiende también que el ministerio de interpretación de las Escrituras se debe hacer por la colaboración de todos los dones y no por uno solo, que es el don de pastor, que es el don de maestro, que es el don de doctor, que es quien entiende y enseña a todos. No, todos tienen algo a enseñar en la iglesia. Todos tienen algo para decir en la interpretación de las Escrituras. Todos tienen algo para decir cuando se busca una respuesta para el momento que estamos viviendo. Porque entendemos que todos tenemos nuestro ministerio en el seno de la iglesia y en la sociedad, a partir del don que tenemos. También se entiende que no se puede exigir que todos piensen, hagan o decidan las cosas de la misma manera. Por esto, la aceptación de las diferencias ha sido una característica a lo largo de la historia de la hermandad. La hermandad fue la primera denominación en ordenar a un negro como pastor, Samuel Beir, y a una mujer, Sarah Major. Ambos fueron pastores de la iglesia de la hermandad, y es muy lindo leer la historia de esta gente. Aunque Samuel Beir tuvo algunos problemas con gente que no aceptaba el hecho de que era un esclavo y al final acabó dejando la iglesia, pero sí, la iglesia estuvo abierta para dar a él la posición de pastor en la iglesia. Hay varios tipos de iglesias según el énfasis que dan en sus ministerios, en su misión. Y quiero poner acá algunas de ellas. Hay iglesias de adoración. Ellas viven para cantar, para poner coritos y hacer la gente bater palmas y todo se hace en función de la alabanza y de la música. Hay otras iglesias que son iglesias de proclamación, que todo lo que hacen es siempre predicar, hacerle una invitación al final. Son iglesias que tienen la evangelización como su punto central. Hay iglesias de doctrinación, que todos sus sermones, todas sus actividades, la escuela dominical, son utilizados para que la gente entienda las doctrinas de la iglesia y la teología de la iglesia. Infelizmente también tenemos hoy día las iglesias de recaudación. Lo que saben hacer es pedir plata. Lo que saben hacer es vender la bendición, la sanación. Y la única misión que tienen es recaudar fondos. Hay otras iglesias que son de consolación. Son iglesias que están abiertas para dar el hombro a los que lloran. La hermandad, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por ser una iglesia de servicio. Esto se evidencia por su trabajo en el Church World Service, que tiene granos y tiene cosas para llevar a cualquier parte del mundo cuando hay un desastre, cuando hay una necesidad. También por el Brethren Volunteer Service, en donde los jóvenes son estimulados y participan durante un año y trabajan voluntariamente en cualquier proyecto de ayuda humanitaria, de atención a los niños, a los de la tercera edad, cualquier tipo de trabajo.
Tenemos también el Heifer Project, que es la cuestión de dar una vaquita, un cordero a alguien una vaquita que esté embarazada, y entonces cuando nace la nueva vaquita, esta tiene que ser pasada al otro, pero con esto ellos tienen la leche y pueden continuar creciendo. En el Ecuador hicieron esto con unas gallinas, y los indígenas del Ecuador tuvieron ahí cualquier cantidad de desarrollo con el trabajo que se hizo ahí a través de la Fundación Brethren. Hay también el Disaster Relief, que es la ayuda en situaciones de emergencia, en donde hay equipos que salen y van allá a reconstrucción de casas, de templos u otras cosas. Hay un trabajo también que es el Habitat for Humanity, que es un trabajo del cual la iglesia participa, que es construir casas para gente que necesita de una habitación. Un otro punto muy importante de la historia y de las características de la hermandad es el pacifismo. Por sus raíces anabautistas y sus influencias pietistas, la hermandad tiene una historia de posicionamientos en contra de la guerra, del servicio militar, del uso de la violencia. Siempre se ha puesto en contra de esto. ¿Y por qué se ha puesto en contra de esto? Y en contra de la Segunda Guerra Mundial. Fue que la hermandad construyó un hospital en Puerto Rico y San Juan. Y este hospital era para donde los hermanos iban para ayudar a atender a los enfermos, pero ellos no se disponían a agarrar en armas para ir a la guerra. Y esto ha sido una posición de la iglesia: enseñar a sus jóvenes a declarar que tienen la objeción de conciencia de participar de los combates, de agarrar en armas, de ser entrenado para matar. El pacifismo nuestro nos lleva a muchos trabajos de mediación, de resolución de conflictos. Y el pacifismo debe ser una de las características más fuertes de la iglesia de la hermandad. Una otra cosa interesante es que la hermandad practica el bautismo por inmersión, pero por triple inmersión. En lo que pese el hecho de no sermos sacramentalistas en relación al bautismo, la hermandad lo practica y lo incentiva. Y ella lo practica en el entendimiento que se debe hacer una inmersión en el nombre del Padre, una en nombre del Hijo y una en nombre del Espíritu Santo. Cuando van a bautizar, se pone la persona de rodillas y es inmergido hacia adelante como si estuviera reverenciando, adorando. Así para nosotros el bautismo no es símbolo de muerte y resurrección, pero testimonio de una nueva vida. Una vida ahora vivida según el entendimiento y los valores del reino. Otra cosa que caracteriza a la hermandad es la fiesta de amor. Distintamente de los reformadores clásicos y de la mayor parte de las denominaciones, la hermandad entiende que se debe celebrar el ágape o la fiesta de amor y no solo la Santa Cena. En el entendimiento de la hermandad, el ágape es constituido de 3 partes. Primero, el lavado de los pies. 2, la comida comunal. 3, la celebración eucarística. Entendemos que el lavado de los pies que Jesús hizo a sus discípulos no fue un acto sin propósito,
pero algo que lo hizo como ejemplo de servicio en humildad que todos debemos seguir haciendo. Todos los días debemos agarrar de la vacía, de la toalla, de la vajilla y de la toalla y lavar los pies a los que tienen necesidades. El lavado de los pies es algo que la hermandad lo hace al menos una vez al año, como para enseñarnos que todos los días debemos nos curvar y atender a los necesitados, curando heridas, limpiando cuerpos, alimentando, apoyando, consolando y cualquier otra cantidad de servicios. Y acá quiero contar una historia de una pareja de la hermandad que trabaja en China y trabaja ahí con enfermos terminales, y ellos tienen ahí lo que se llama de hospicio. Y trajeron un día un hombre muy enfermo. Vivía en la calle hacía muchos años. Le dieron toda la atención. Y este hombre no tenía grandes chances de vivir más. Llegó en un estado muy malo. Y un día la señora que cuidaba de esto, de la hermandad, le preguntó: ¿qué es lo que a usted le gustaría de hacer aún durante su vida? Y él dijo: lavar mis pies, porque hace muchos años que no lo hago. Y ella tomó de la vajilla del agua y lavó los pies a aquel hombre. Al otro día, este hombre murió. Pero antes dijo que la experiencia había sido maravillosa. Que tengamos esta disposición también. En el espíritu de lavar los pies, la hermandad ha recogido refugiados, ha participado de manifestaciones en favor de los menos favorecidos. Tiene una oficina junto al Congreso para interceder por cuestiones variadas. Apoya con fondos proyectos para mejorar los ingresos familiares. Tiene cualquier cantidad de proyectos, siempre en el espíritu de servicio al prójimo, de trabajar con la vajilla y la toalla, de hacer algo, de mostrar el amor por el otro, de hacer más que hablar, de vivir la concretud del amor y de la gracia de Dios hacia el prójimo. Desde el principio la hermandad estuvo abierta para dialogar y cooperar con otras denominaciones, habiendo incluso participado activamente en la formación del Consejo Mundial de Iglesias. En esta disposición la Iglesia ha mantenido trabajos, incluso algunas iglesias locales, con los menonitas. Ha participado del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo, ahí en los Estados Unidos. Ha trabajado con el Church World Service. Ha enviado voluntarios del BVS a las más variadas instituciones. Ha apoyado la reconstrucción sin mirar si son o no de la hermandad. Se entiende que el ecumenismo no es un esfuerzo para que todas las iglesias se unan y sean una sola, pero es un trabajo de amor que acepta el diferente en su diferencia, que entre los cristianos hay mucho más cosas en común que cosas para dividir. El ecumenismo es un anticipo de la iglesia triunfante que un día experimentaremos.
cuando todos vamos a estar juntos, sin divisiones, aceptándonos. La Iglesia de la Hermandad es una iglesia mínimamente institucional. La hermandad se caracteriza por privilegiar la comunión, en donde la organización tiene su espacio, pero no es determinante en la manera de actuar. Ponemos más énfasis en el estar juntos, en comer juntos, en celebrar, que en tener reuniones pesadas y cansativas de discusiones de temas de esto y de aquel y del otro. La administración de la iglesia se hace de la manera más sencilla posible. Aunque tenga los distritos y la conferencia anual, la manera de manejarse y gobernarse de la hermandad se da por la búsqueda del consenso y no por la imposición del voto de la mayoría. Hablamos, conversamos, dejamos que la gente ponga sus opiniones, pensamos otra vez, refletimos. Y al final, después de un buen tiempo, cuando entendemos que la cosa ya ha sido abordada, tratada, pensada, cuestionada, discutida, es que vamos a decidir. Y nuestra decisión no es para ser impuesta. Por esto, en función de este proceso, algunas decisiones toman tiempo para que se concreticen. Como que dando tiempo para que los puntos sean pensados y trabajados, se pueda llegar a decisiones que todos pueden asimilar sin necesariamente concordar. Vea que la Iglesia de la Hermandad no es una a más entre las demás, pero es una distinta de las demás. No estamos acá para hacer lo mismo que los demás hacen. No estamos acá para copiar modelos de otros. No estamos acá para hacer las cosas que llenan la iglesia. Esto hay cualquier cantidad. No estamos acá para vender la salvación fácil. No estamos acá para traer la gente para cantar coritos. No estamos acá para llenar templos con gente que ni bien sabe lo que está pasando. Somos una iglesia en donde la gente tiene que tener compromiso. Tiene que llevar a serio la palabra de Dios en una vida bíblica. Tiene que respetar la diferencia y aceptar a los demás. Tiene que practicar sus dones en la comunidad, pero también en el mundo, saliendo a lavar los pies en todas las necesidades sentidas. Somos una iglesia en donde se practica el pacifismo. No nos gusta y declaramos toda la guerra como pecado. Por esto también no nos gusta que haya en nuestro medio cuestiones, discusiones, peleas entre líderes, entre este que se cree más que el otro. Somos una iglesia que busca vivir en paz en el seno de la iglesia y llevando esta paz hacia los demás. Somos una iglesia en donde en pequeños grupos, y esto es importante desde el principio, nos reunimos para el estudio de las Escrituras y en donde todos son invitados a participar, a poner su idea, a traer su contribución, su conocimiento, y a partir de la contribución de todos llegamos a un consenso. Y por esto esta iglesia no es una iglesia fija, congelada.
Una iglesia que ya tiene los boxes todo arreglado, pero una iglesia que está en el camino, que está en el proceso de responder a las necesidades del día a día. Y por esto a cada momento nosotros tenemos que nos reunir para interpretar las escrituras e interpretar el momento que vivimos. La interpretación comunitaria, la búsqueda de la voluntad de Dios se hace para la Biblia, pero también se hace para los momentos que estamos viviendo. Como iglesia debemos nos reunir y decir, frente a esto que estamos viviendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para responder en amor, manifestando la gracia de Dios en estas circunstancias? Sea en un desastre, sea en una crisis, sea en una situación de conflicto, ¿cómo ponemos nuestra posición como iglesia? Una iglesia que se busca entender la voluntad de Dios a cada día, a cada momento. Una iglesia en proceso, no una iglesia acabada. Una iglesia que se hace iglesia todos los días. Una iglesia que se renueva cada vez que nos reunimos para estudiar la palabra, para cantar, para vivir en comunión, para comer juntos, para salir a hacer algo hacia los necesitados. Nosotros no somos iglesias solo cuando nos reunimos, pero somos iglesias cuando salimos. Nosotros somos como carros que van a la gasolinera y llenan sus tanques de gasolina y después salen para el mundo, para cargar a los enfermos, para llevar a la gente necesitada, para cargar alimentos a los que necesitan, para cargar las cosas para construir la casa a alguien. No somos algo que nos llenamos todito, quedamos gorditos, pero la gente no se beneficia de mi fe. Mi fe no alcanza al otro. La iglesia de la hermandad es una iglesia dirigida hacia el otro. Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo alemán luterano, tiene unas frases muy interesantes y que se aplica a lo que entendemos de la iglesia de la hermandad. Él dijo que la iglesia debe ser Cristo para el otro. Cada uno de nosotros debemos ser Cristo para el otro. Vivir de tal manera la vida de Cristo en nosotros que el otro perciba que no somos nosotros solos, pero que con nosotros viene algo más, que es la presencia de Cristo. Por esto somos distintos. Y por esto no podemos dejar llevar por los modismos de que que el otro, y que el cantito que el corita, que ese que hace esto. Cualquier cantidad de gente que se inventa las modas más complicadas, más raras, creyendo que están inventando una manera nueva de iglesia. No. La hermandad nunca quiso inventar una manera nueva de ser iglesia, pero la hermandad siempre quiso volver a la iglesia primitiva. Entender cómo hacían allá y entender cómo deben hacer acá hoy. Ser fiel en las Escrituras. No vivimos y no estamos en una iglesia novedosa, llena de
de modas, de que este, que el otro, que el beso santo y que la risa del espíritu, que el cuspe sanador, que no. Nuestra motivación no son las novedades. Nuestra motivación es el Evangelio de Jesucristo. Sigamos en Él y seamos fieles a la palabra. Seamos fieles a esta iglesia que ha buscado ser fiel a la iglesia primitiva. Seamos fieles a los fundadores de esta iglesia, gente que sufrió, que dio su vida. A un Juan Nas, Alexander Mack, su señora y tantos otros. Una iglesia que abrazó a un esclavo, Simón Veil, que dio la oportunidad a una mujer cuando nadie podía hablar en la iglesia. La iglesia que abre sus puertas para los necesitados, los refugiados, los indocumentados, los ilegales. Y dice, vengan, acá ustedes son amados y nosotros vamos a ayudarlos a salir adelante. Que Dios nos lo bendiga y nos llene de santo orgullo de pertenecer a una iglesia tan seria cuanto es la iglesia de la hermandad.